Lo tengo al doctor Facundo Caparelli en línea. Facundo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. A ver, al respecto de la condena a Sasso, de este sonado tema al respecto de ese hecho malhadado donde perdió la vida esta niña de 14 años y todo lo que vino después, donde básicamente ha tenido un rol relevante en términos de medios la mamá de ella, la señora Verónica. Sí. Lo primero que le quiero preguntar es, en los extremos de la ley al respecto de la cual en el marco se lo juzgó a Federico Sasso, ¿había una condena mayor a la que le dieron? Para la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y de los acusadores privados, sí, porque proponían un encuadre bajo la figura del artículo 79, que es la del homicidio simple, y para eso habían insistido con la imputación bajo la forma de un supuesto dolo eventual. A mi entender, desde un primer momento lo he dicho, esa hipótesis era absolutamente inaplicable a este caso por las características concretas del hecho, y eso fue lo que básicamente quedó en evidencia, a mi entender, y también a entender de los jueces por unanimidad, en el transcurso del debate que desecharon esa figura y recogieron la figura que legalmente corresponde, que es la del artículo 84 bis, segundo párrafo, que es la del homicidio culposo. Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se cayó? ¿Qué es lo que dijeron que no pudieron probar en los términos en que está expresada la sentencia? No su convicción personal, que es la que llevó en la defensa. Bueno, la sentencia lo que dice básicamente es que este caso estaba en en las antípodas de aquellos otros en donde se habían aplicado casos de dolo eventual, básicamente porque, por un lado, el imputado, o sea, mi defendido, nunca había tenido la representación concreta de producción del resultado que finalmente sucedió, en la medida en que antes de que él perdiera el control o el dominio de su vehículo, nunca había tenido posibilidad siquiera de visualizar la presencia de la víctima y del grupo de los chicos que la acompañaban. Esto quedó también acreditado por las manifestaciones de los propios acompañantes del vehículo, que en todo momento manifestaron que nunca vieron a ese grupo de personas y que nunca se imaginaron que podía suceder un hecho con esta consecuencia. Y por otro lado, objetivamente hablando ya de la mecánica misma del hecho, también la sentencia recoge la imposibilidad de que se pueda imputar un dolo eventual, porque hubo tal vez dos o tres rasgos muy concretos. En primer lugar, no se trataba de que el sujeto circulaba con su auto en un trayecto recto, donde puede tener una visibilidad amplia de lo que puede llegar a suceder en forma inminente, sino que en el momento en el que él toma la curva, su campo visual todavía no le permitía advertir la presencia de un grupo de personas en la vereda de la mano contraria. En segundo lugar, también dentro de lo que es la mecánica propia del hecho, se tomó en cuenta los dichos de los acompañantes que aseguraron en todo momento que la velocidad era más o menos de unos 70 u 80 kilómetros, y no como quiso establecer el Ministerio Público Fiscal, que era por encima de los 90, y a partir de eso hablar de un dolo eventual por una posibilidad de resultado concreta que nunca logró acreditar. De hecho, lo interesante es que en este sentido el Ministerio Público no hizo preguntas concretas en ese sentido para tratar al menos de probar si el imputado había tenido la representación que se exige para poder imputar dolo eventual. No hay posibilidad de imputar un homicidio doloso, ni siquiera por dolo eventual, sin acreditar el elemento fundamental, que es el conocimiento del riesgo concreto. Y para eso, la advertencia respecto de las posibles consecuencias incluye, en casos como estos, advertir el riesgo de las víctimas. Y si a las víctimas nunca se las vio, ese riesgo nunca puede ser representado. Ahora, esto que pregunto está más allá de mi propia comprensión, digo, porque sé lo que pasa del otro lado en un momento cuando charlamos con esto, porque inclusive yo, en algo que la verdad que no me corresponde, pero a veces me broto, le escribí un par de cosas en su cuenta de Twitter a un columnista de policiales judiciales de TN que hablaba de una sentencia vergonzosa, preguntándole si había, primero si había leído la sentencia,
Segundo, si su entendimiento estaba dado por lo publicado o por lo efectivamente transcurrido durante el juicio. Y en tercer lugar, a un tercero que intervino le pregunté qué quieren, que apliquemos la Sharia, ¿no? Porque la familia de la niña lo que pide es la muerte de Sasso, cosa que en nuestro ordenamiento jurídico afortunadamente es imposible. La verdad que es muy complicado, me imagino, en su caso, porque además sé que ha sufrido agresiones personales que repudio absolutamente, en su caso y en el de cualquier otro. Esta instalación de locura que hay, pero lo grave de esta instalación de locura es que el Ministerio Público Fiscal termina haciendo populismo, porque no puede plantear en los medios una acusación que luego no procede a buscar para conformar en el plenario. La verdad que es insólito esto. Mire, varios aspectos de su pregunta. Por un lado, uno no puede compartir, pero en mi caso al menos no me queda otra cosa que respetar, que el reclamo de alguna parte de la familia de Lucía sea la muerte del imputado, ¿no es cierto? Lo que no podemos permitir es que un Ministerio Público siga a una víctima que está públicamente reclamando eso, porque si no el Ministerio Público también iría en un camino que es inaceptable para un representante de la sociedad. Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal no solamente ha sido populista, sino que ha sido irresponsable, y esto se lo digo a usted al aire porque lo dije en mi alegato. Muchas manifestaciones mías he preferido callarlas hasta el momento del alegato porque entendí que los primeros que tenían que escuclarlas eran los jueces, y digo irresponsable por varias más razones. Por un lado, durante la sustanciación del proceso, en una actitud, como usted dice, populista, el Ministerio Público manifestó que Sasso había traicionado la confianza de la sociedad en el arresto domiciliario. Cuando el fiscal dijo eso al público, él ya sabía, porque surgía el expediente, que las salidas de rango habían sido muy poquitas, 2 o 3 o 4, solamente durante el primer mes en el que se le colocó la pulsera, justamente por un problema técnico de rango y por lapsos no mayores a los 3 minutos. Y para colmo, en 2 ocasiones se mandaron patrulleros al domicilio y constataron que Sasso estaba dentro. En este marco, el fiscal salió a decir públicamente lo que le acabo de explicar. Entonces eso genera en la sociedad una falsa expectativa y también genera una expectativa desmesurada en gente que tiene dolor, comprensible dolor. Y después cuando los jueces fallan con base a la prueba y con base a los hechos, y esa expectativa se ve frustrada porque había sido falsamente generada, empieza todo el descrédito institucional, no solamente hacia los jueces, sino también hacia los abogados, porque se empiezan a decir un montón de barbaridades que no tienen el más mínimo asidero. Todo esto lo dije en el alegato, y el Ministerio Público no me contestó absolutamente nada al respecto. También fui responsable del Ministerio Público, porque también para la tribuna mandó a pedir que se revoque el arresto domiciliario de Federico Sasso, cuando bien sabe el Ministerio Público que en estos casos, en todos los casos similares o aún más graves, sin sentencia firme, si no hay un riesgo objetivo, un riesgo acreditado de fuga o de obstrucción, la sola circunstancia de dictar una sentencia no es razón suficiente para agravar o para revocar o condición de detención bajo la modalidad que se viene cumpliendo al momento del inicio del juicio. Y esto yo lo ejemplifiqué, y por eso también lo digo públicamente, en mi alegato, con un caso específico. Hay miles, pero con un caso. ¿Saben por qué elegí el caso Chazarreta? Porque fue en ese mismo tribunal y con este mismo fiscal. En ese caso Chazarreta se lo condenó a un funcionario público, a un policía, por un homicidio doloso, y se le impuso la pena de 15 años. El Ministerio Público Fiscal nunca en ese debate pidió que se revocara el arresto o las condiciones de detención, y así fue como ese sujeto terminó purgando prácticamente los 2/3 de su condena sin haber ido nunca a la unidad penitenciaria. Ahora, lo que digo es esto, ¿no? Está muy bueno que se pueda puntualizar ante la audiencia esto de esta manera, porque la verdad, yo entiendo el predicamento a favor de la víctima, y por supuesto que nosotros en estos 29 años le hemos puesto, le ponemos y le seguiremos poniendo el oído a la víctima. Mira, a tal punto, permítame esta digresión, que ayer me llega la información al respecto de un hecho tremendo que ha ocurrido en un barrio de la denominada periferia de la ciudad, de una joven, de una niña, que ha sido violada de manera brutal. El violador es del barrio,
está perfectamente ubicado, señalado, y la Fiscalía Interviniente y la Autoridad Policial Interviniente al orden de la Fiscalía hace 2 semanas que dice que no lo puede encontrar. Digo, Ajá, entonces uno, ¿cómo no se va a preocupar por la víctima, verdad? correcto. Bueno, pero lo que hay hoy es una situación de desborde. La verdad que hay una situación de desborde populista que es vergonzosa, porque la responsabilidad de los actores públicos es ir por la verdad. Por supuesto, además que en este caso en particular, uno, no quiero ser autorreferencial, pero uno en el sentido genérico como Ujú. defensor, le toca intervenir como tal, como en otros casos le toca intervenir representando a la víctima como particular damnificado. Lo mismo que le sucedió a los colegas que estaban del otro lado, que en este juicio intervinieron representando al particular damnificado, es decir, a la víctima, y en otros debates pueden intervenir ocasionalmente como defensores de un imputado. Es decir, que también en ese desborde se impide discriminar claramente el rol que cumple cada uno y que no significa, bajo ningún punto de vista, desconsiderar ni faltar el respeto a la víctima. Ujú. Cuestión que uno como profesional nunca durante el debate, ni siquiera después del dictado de la sentencia, que acogió muchos de los aspectos propuestos por esta defensa, salió a manifestar de un modo que pudiera herir las susceptibilidades o los sentimientos comprensibles de dolor de la familia de la víctima. Entonces, yo lo dije en mi alegato, tenemos que volver a la institucionalidad, es decir, tenemos que comprender que en el marco de un juicio formal, racional, justo y equilibrado, este tipo de conflictos se tienen que dirimir y la parte que considere que el fallo no es ajustado a derecho o no la satisface, tiene las herramientas recursivas correspondientes para continuar ejerciendo de forma racional y formal ese poder punitivo estatal. Si no comprendemos esto, como lo dije en mi alegato, y todos corremos el riesgo que el día de mañana los defensores tengamos que ingresar custodiados a tribunales o que los imputados terminen en un juicio público, en un estacionamiento, con cualquier pena informal, como uno dijo en el alegato. Y si no comprendemos esto, estamos todos en riesgo, porque cualquiera puede estar de cualquiera de los dos lados, sobre todo en un hecho como este. Sí, sí. Yo tengo hijos y después del debate me preguntaron exactamente eso. Y una de las grandes angustias de uno es saber que potencialmente uno, esperemos que nunca suceda, no está exento de poder estar en Nadie. alguno de los dos lados en algún momento, a pesar de que uno educa a sus hijos de un modo que trate de que estas cuestiones no sucedan, pero la garantía de que podamos todos convivir en un marco institucional tiene que estar dada por lo que dije anteriormente. Si no, estamos condenados al fracaso como sociedad. No tengo, a ver, hoy esta sociedad está fracasando, claramente está fracasando. Lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza para ver cómo salimos del fracaso. Porque Exactamente. no puede ser esta soledad. Yo me voy a hacer, no es que me hago cargo, no es mi parte, yo me hago cargo de lo que yo hago, digo, pero ya pasó, me pasó en el tema de Lucía Pérez y ahora de esta otra chiquita. Tener que estar discutiendo a través de cuentas públicas, en una red como Twitter, con colegas que hacen afirmaciones. Porque yo digo, una cosa es que en una mesa de café alguien diga esto es vergonzoso, otra cosa es que lo digan profesionales de la comunicación, que además presumen de licenciaturas y demás, sin leer los Bueno, fallos. sobre eso comparto gran parte de lo que usted dice, porque una cosa es editorializar una noticia, una cosa es dar una opinión, en el caso de ustedes, periodístico profesional, y otra cosa ya es emitir juicios valorativos jurídicos que, además, en el proceso, evidencian una selectividad de la información que le llega al periodista. Porque gran parte de lo que uno ha dicho se lo ha hecho llegar para que puedan tener toda la información sobre la mesa y procurar dar a conocer adecuadamente todos los extremos del caso. Es decir, acá lo que me parece a mí que hay como una doble cara de la misma moneda. Por un lado, el deber de informar con veracidad y objetividad, y la contracara es la del lector, la del receptor, que es el derecho a ser informado correctamente. Ujú. Entonces, cuando en ese proceso se selecciona qué se puede decir o qué se va a decir y qué se va a ocultar, ya hay una subjetividad de parte del comunicador que pone en jaque de algún modo su función genuina. Porque Sí, lo del sí. caso Chazarreta, yo lo dije en mi alegato, se lo dije a varios colegas y nunca nadie lo publicó. Ujú. Entonces, en base a esa selectividad, pareciera ser que
que no se haya revocado el arresto domiciliario resultara ser una medida exactamente tomada específicamente en favor de Sasso, cuando no es así, cuando es la jurisprudencia imperante, cuando lo han dicho las cámaras de casación, y cuando les di un ejemplo concreto, más próximo imposible, ante el mismo tribunal y con el mismo fiscal, y en un caso más grave. Y todo esto no se dijo. Entonces, eso es lo que a uno tal vez lo molesta, por decirlo de algún modo, porque sabe que esa información tiene que ser puesta en conocimiento del público en general, para que después opinen lo que corresponda, porque eso es un derecho de cada cual. Pero sí el comunicador que le brinde al lector o al auditor toda la información de la que dispone y que incluye justamente elementos que demuestran que esto no fue una decisión a medida. ¿Soy claro? Sí, sí, es absolutamente concreto lo que me está expresando. Por eso yo puse los puntos, digo, donde creí que había que ponerlos, porque nadie puede, es decir, nadie puede discutir o descargar de Sasso la responsabilidad. Era quien conducía el auto, era el vehículo que se desmadró, es el vehículo que imputó contra Lucía, es el hecho que le quitó la vida a esta criatura de 14 años. No lo discutí yo en ningún Pero es que sería absurdo discutir eso. Lo que ocurre es todo lo otro, y el acompañamiento que hace el Ministerio Público Fiscal, que confluye a que en un estado de frivolidad comunicacional se genere todo este tema, y es un tema que nos hace daño a todos y nos perjudica a todos, absolutamente, porque nos alejamos del entendimiento de lo que ocurre, más allá de los sentimientos propios. Por eso, repito, le contesté a una colega en un intercambio a través de Twitter, si lo que quería es que impongamos la Sharia, porque en la Sharia a Sasso lo habrían matado. Probablemente a pedradas o a latigazos o colgado como hacen en Irán. Pero bueno, no estamos en Irán. Y acá no impera la Sharia. Totalmente. Estamos en un Estado de Derecho y en el marco del cual este es un juicio que se ha celebrado con todas las garantías respecto de todas las partes. Y aún rigen, porque las partes, como yo mismo, después de haber analizado el fin de semana la sentencia, impugnaremos vía casación a partir de los agravios que consideremos que perturban o perjudican los intereses de la parte que representamos de acuerdo a las constancias del caso y al derecho aplicable. Bien, Facundo, gracias, buena jornada, muy amable por su tiempo. Gracias. Buen día, hasta luego. Bueno, seguimos en un instante.